Saludos, bienvenidos. Empieza a partir de este momento Entérate con Bonilla. Estamos en los estudios principales de Canal 25. Estamos en el centro histórico de la ciudad de Santiago de los Caballeros. A partir de este momento, la actualidad informativa, la combinación de los comentarios y las opiniones. Una dinámica noticiosa que preparamos con el propósito de que usted esté bien informado, de que esté bien orientado. Así es que un placer que nos reciban en sus casas a partir de este momento, miércoles 7 del mes de abril del año 2021, Día Mundial de la Salud en el día de hoy. Profesor Córdoba, ¿cómo está usted? Esperando tener mejor salud cada vez y que el país pero, también tenga salud. Pues este Día Mundial de la Salud está difícil. Se encuentra muy difícil, al mundo en una situación muy difícil, la diplomacia de la vacuna, todo eso, los efectos de algunas pandemias, que nada más no son la del COVID-19, sino que también el mundo tiene cosas de qué preocuparse. Y estamos casi agotados. Claro, Córdoba. Si el presidente Abinader solicita y se le aprueba 45 días más de estado de emergencia, eso indica que por ahí viene otro decreto estableciendo de nuevo el toque de queda. Entonces ya estamos un poco cansados, agotados, Córdoba. Óyeme, ya está bien, ¿o no? Dicen que faltan 45 más para completar los 3 meses y llegar hasta agosto. Lo razonable es que aprobemos un año de estado de emergencia. Y ya. Y así el Congreso resuelve ese problema. Que se dedique a otra cosa. Total, en esta ocasión, en los últimos meses, el estado de emergencia es positivo, adecuado, atinado y sobre todo está dando resultados positivos. Anteriormente era un secuestro político innecesario, innecesario. Un recurso electoral. Era innecesario antes. Un recurso electoral. Ahora es correcto. Que eso es el cambio, ¿verdad que sí? Ahora es correcto. ¿Tú recuerdas la campaña? Nos tienen secuestrados. Sí. No. Estamos secuestrados. Esto es un secuestro. Antes. Ahora no. Ahora es una necesidad por la salud del pueblo dominicano. Los discursos de los políticos, eso es una delicia. Y diputados. Eso es bello, eso es interesante. Debería de escribirse siempre sobre la coherencia del discurso de los políticos. ¡Qué desastre! Bueno, si es sobre la coherencia, en una hoja se escribe. Ahora, si es sobre los cambios y las variantes, sí puede dar varios tomos. Pero, de todos modos, sí, el país vive una situación que debe ser de replantearse. Hay que ver entonces ahora, ya con esta extensión, lo que sigue y si finalmente se mantienen las horas como están. Más flexibilidad no creo que pueda existir. Tenemos hasta las 12 de la medianoche ya para circulación. Y eso, ¿qué más se puede pedir? Esas promesas, cuando se está en la oposición, eso es lo más bello, eso es lo más elegante, dura, firme, no se le da tregua. Y después que se llega, entonces, pues va acá, déjame gobernar. Bien, la Dirección Cibao Central de la Policía ha estado trabajando en estas horas, depurando cientos de motocicletas que fueron incautadas o retenidas a sus dueños durante la Semana Santa, ¿verdad? Y usted lleva sus papeles, si está todo legal, se le devuelve su motocicleta. Ahora, si hay problemas, la motocicleta se queda retenida. ¿A dónde va a parar esa motocicleta?
los propios policías. Dígame un policía que compre una motocicleta. Dime uno. Vehículos de la policía, motocicletas de la policía, ¿de quiénes son? De los que se roban, la policía los incauta y se queda con ellos. Mire que Y con esos vehículos se hace el patrullaje. Y tú tocas uno para tenerlo en tu casa. Pero esa es la realidad. Bueno, ahora están hablando de reforma de la policía. Eso es verdaderamente interesante, eso es risible. Ahora, la Dirección Central de la Policía, atención al general Ten, en ese tema tenemos que ser flexibles, tenemos que ser incluso solidarios. Hay muchas personas que no tienen sus papeles completos y que también la policía no hay necesidad de que la policía la ponga difícil. Muchísimos incluso deliveries, mensajeros de instituciones, motoconchistas, que se ganan la vida de manera seria en el trabajo que realizan. No es verdad que utilizan esas motocicletas para actividades delincuenciales. Y en ese sentido yo creo que la policía también tiene que ser colaboradora, tiene que ser flexible, tiene que entender que aquí es difícil que todos, absolutamente todos, se desplacen por esas calles con los papeles actualizados, al día, todos bien organizados. Es difícil, Córdoba. Ni siquiera en la clase media, con el tema de la licencia, andan miles y miles de personas con la licencia vencida. Sobre todo porque hay que ver los orígenes para este tipo de operativos. ¿Y por qué? Si no hay una educación o una requisición previa de los documentos con los que se debe andar. La gente, ¿dónde está arreglado? Pero ¿qué les cuesta tener pequeñas campañas, difusión al menos en los medios, que sería gratuito, que hay formas, maneras, ya como está todo esto interconectado, de requerirle al ciudadano y de ponerlo en conocimiento a muchos que en su total ignorancia desconocen el riesgo de conducir una motocicleta sin la debida documentación, sin los papeles? Entonces eso es construir una normalización del Estado y de los requerimientos del ciudadano con el cumplimiento de su deber. Lo otro, montar en una camiona, despojar a alguien de su propiedad sencillamente porque hay que cumplir con un mandato. Así no se construye ciudadanía. Luis Córdoba, yo tengo más de 20 años viviendo en circuitos energéticos privilegiados. Sí. Si tú vives en el circuito del Hospital Cabral Ibáez, tienen poco problema. No, la empresa que suministra la energía eléctrica trata de que ese circuito sea luz las 24 horas. Y también, si tú vives cerca de una clínica importante, se hace ese esfuerzo porque es un servicio que tú ofreces. Y yo siempre he vivido en circuitos privilegiados. Yo tengo pocos problemas con el tema de los apagones. Pero dice Andrés Cueto, el director general de Edenorte, que los apagones son cosas del pasado. Eso es verdad. Pero, ¿cómo así? No, yo quiero saber si es verdad, porque te estoy diciendo que yo, con el tema de los apagones, yo no domino mucho ese asunto. Ahora, Edenorte es una empresa de distribución, no de producción de energía eléctrica. Y los productores, los generadores, como se le llama en la República Dominicana, tienen los juegos pesados, porque producen y venden. El gobierno siempre se atrasa en los pagos. Y entonces lo que te hacen es, está bien, te apago las plantas, necesito darle mantenimiento. Entonces, en ese aspecto, el sistema energético dominicano es muy frágil, es muy débil, es incluso muy problemático, que es una luz mala y cara.
Sí, esa es la realidad bueno, de este país. Ahora, si en 7 meses han logrado que los apagones sean cosas del pasado, es cierto que este es un gobierno histórico. Este gobierno, esto es lo mejor que hay. De esto no podemos salir jamás, si eso es verdad. Mire, lo que pasa es que hay que ver el contexto en que lo dijo el amigo Cueto, el ingeniero, porque sí hay mejoras, pero los circuitos, incluso 24 horas, que son ya muy viejos, tienen más de 10 años en el país, han presentado dificultades en algunos momentos dados con aquellos apagones que son financiados. ¿Hay o no apagones? Ustedes son los que saben, los que viven en los barrios, tú no puedes hablar de eso tampoco. Son estos muchachos, camarógrafos, técnicos que viven en los barrios, que saben si la luz se va o no. Pero evidentemente hay apagones. Hay. Sí. Lo que hay que ver, por eso digo el contexto en lo que se establecen, a qué obedecen, cuáles son y aquellas zonas, porque democratizar los apagones también puede ser riesgoso, de que en otras zonas privilegiadas se termine yendo la luz. Pero en caso de que no haya apagones, Sí. aquí hay una realidad. La vilipendiada, descalificada e insultada Punta Catalina es una generadora poderosa que en el sistema energético nacional juega un papel esencial en términos de producción de energía eléctrica. Esa es la verdad. ¿Te entiendes? La destruyen, pero la realidad es que está ahí. ¿Te entiendes? Dando luz a este país. Sí, y hay otras posibilidades que ojalá eso se pueda entender con el tiempo. Nosotros tenemos un aprovechamiento de nuestras aguas muy pobre. Otros países, desde Cuba hasta Costa Rica, tienen energía a través de las aguas. Nosotros no tenemos un aprovechamiento de eso. Aquellas hidroeléctricas que se han dejado de lado, los gobiernos no han concentrado en esa parte por otras alternativas. Pero ojalá que también se pueda visualizar siempre que la energía sea más para que sea más barato. Pero el sector público y el sector privado han logrado en los últimos años, no en 7 meses, Cueto, en los últimos años, el sector público y el sector privado han hecho grandes inversiones para mejorar la capacidad instalada y que si Edenorte tiene billetes, compre toda la luz que el sector generador le vende. Porque es eso, Córdoba. Edenorte compra el gobierno y nos vende a nosotros. Edenorte es una intermediaria. Una intermediaria compra, distribuye, nos cobra y le paga a ellos. Es decir, Edenorte no es generadora. No, en la empresa distribuidora y sobre todo de una región. Pero hay que ver, insisto, con cuáles son las zonas y dónde es que se está produciendo ese ya salto a que dejar en el pasado la suspensión de suministro eléctrico. Gracias al escondido Marcos Martínez Román. Sí. Está escondido. Eso lo sabemos todos. Hace tiempo. Como dicen popularmente, le estamos dando seguimiento. Porque está escondido. Sí. Eso. Al inicio apareció, pero ya es muy difícil de ver. Afectado con el síndrome del funcionario. Ni en los centros espiritistas se le ve. No aparece ni buscándolo en Google. Está raro eso. Eso está raro, ¿de acuerdo? Muy raro. Eso está raro. Vamos a ver este reportaje sobre el arte rupestre en la comunidad Los Indios del municipio de Partido en la provincia de Dajabón. Un trabajo preparado por el periodista Luis Domínguez, que ahora está viajando para la zona de Dajabón, ¿verdad? Está recorriendo el país. El arte rupestre en la comunidad de Los Indios en Partido de Dajabón. Allá estuvo y nos trae estas imágenes y estos detalles. Así que Luis Domínguez.
Después de un trayecto difícil, sumamente difícil, ustedes podrán ver cómo nos desplazamos desde esta comunidad. Esto se llama, le dicen los indios. Esto pertenece al municipio de Partido de Dajabón. Aquí hay este arte rupestre que fue hecho por los aborígenes hace mucho más de 500 años. Esto está prácticamente virgen. Todavía hay tiempo para que los ministerios de Cultura y de Turismo puedan llegar a esta zona, sus técnicos, y habilitar, porque hay una situación bastante difícil y es que hay personas que están dañando este arte hecho por nuestros aborígenes hace más de 500 años. Esto es sumamente interesante. Ustedes pudieron ver lo difícil que fue llegar aquí. Y aunque hay muchas personas que han estado viniendo a hacer algunas prácticas de hechicería, pudimos ver velas, velones y una serie de elementos que la imaginería popular entiende que este lugar es un lugar que es propicio precisamente para ese tipo de actividades. Para Entérate con Bonilla, yo soy Luis Domínguez. Continuamos con más informaciones. Entérate con Bonilla, Canal 25. Pero finalmente tú estás de acuerdo con los 45 días de emergencia, de estado de emergencia, y que continúe el toque de queda. Sí, yo entiendo que... Y aperturas así ya como está. Hay situaciones extremadamente difíciles. Esta tarde, el presidente Fernández de Argentina está anunciando unas medidas estrictas por el grave problema de la ola de contagio que hay en este momento en Argentina. Suspensión de reuniones sociales, cierre de bares y restaurantes y restricción para circular. Las nuevas medidas del gobierno de Alberto Fernández en Argentina. El presidente Alberto Fernández comunicó que desde la Quinta de Olivos, un paquete de medidas restrictivas dispuestas por el gobierno para frenar el aumento de contagios generado por la segunda ola de coronavirus. Empiezan esas medidas a partir de este viernes hasta el 30 de abril. En esa misma línea está Chile en este momento. Tienen situaciones extremadamente difíciles Chile, Argentina, Ecuador y Perú, ahí en esa zona. Serias dificultades hay por ahí. Porque esa variante que ha aparecido ahí en Brasil, cerquita, eso está estremeciendo a América del Sur, a esa zona, que son esos países. Eso es interesante porque frente, sobre todo a la población joven, que es lo peligroso, ha resultado que en algunos estudios que se han ya elaborado, ha cruzado la barrera de las vacunas, esta variante sudamericana. Entonces se está estudiando en qué tipo de población está más protegida. Ya la cepa brasileña, pero la sudamericana como es la que se conoce, de la que habla Juan Bonilla, del impacto en esa región, en esa zona, y Estados Unidos, que ahora tiene predominantemente la variación británica. Entonces estamos en situación de algo que está en plena evolución, que es el virus. Hemos insistido, bajar esas expectativas y seguir cuidándonos. El pleito, que fue un pleito de verdad, entre el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno, y el diputado Pedro Botello, del Partido Reformista Social Cristiano por la Romana,
ha provocado una reacción sumamente negativa, porque no es necesario llegar a esos niveles, esos insultos, descalificaciones, acusación de corrupto, acusación de chantajista, por Dios, en el hemiciclo. ¿Cuántas cosas se dijeron esos dos representantes? Legisladores, uno de la Romana y otro de una de las circunscripciones del Distrito Nacional. Y sobre todo un Alfredo Pacheco, una figura de gran experiencia política y de amplia participación. No es la primera vez que ocupa la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces, qué lamentable, muy lamentable esa situación. Yo creo que hay que revisar también en el ánimo en que eso se produce. Nuestro Congreso es muy conservador, ha sido muy pocas las veces en las que los pleitos y la trascendencia no ha salido de ahí, de algunas discusiones mínimas. Tenemos un orden parlamentario muy riguroso todavía de personas, en muchos casos porque no son buenos debatientes, pero en este aspecto, llegar de parte y parte a la invalidación personal porque no se tenían recursos, es decir que aquella imposición del 30% obedecía a chantaje, a vándalos, llamar de banda, de parte del presidente del hemiciclo, es un absurdo de que Alfredo Pacheco en esa situación lo tenga. La otra parte, acusarlo de corrupto, de estar en expedientes, como de hecho está, puede usted decir que fue un golpe bajo, pero frente a cada uno de los recursos y de lo que se dice, ambos fallaron. Ahora bien, Alfredo Pacheco debe revisarse como político. Ya el encontronazo con Farideh Raful, también en otros términos parecidos, con otros diputados, senadores, con actores de su partido político y ahora con Botello, hermano, en algún momento hay que frenar. Bien, la Fuerza del Pueblo tiene una rueda de prensa, nos envía aquí el secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, el ex fiscal de Santiago, Raúl Martínez. Esta rueda de prensa es en la capital. Las secretarías de Seguridad Ciudadana y Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo tienen rueda de prensa para fijar su posición frente al plan de seguridad ciudadana que ha dado a conocer el gobierno. Mañana jueves a las 11 de la mañana en la Casa del Pueblo. El acceso es únicamente para la prensa. Dice esa invitación, esa rueda de prensa, donde van a hablar del plan de seguridad ciudadana que ha anunciado el presidente Luis Abinader, y se supone que van a hablar de la reforma policial, ¿verdad que sí? Que es el tema de gran interés en este momento. Es importante que los partidos fijen posición. Bueno, Córdoba dice que no, que el PLD está haciendo bien con su silencio. El PLD no opina de nada. Y Luis Córdoba dice, no, pero eso es correcto. Un partido de oposición en silencio así. Y Córdoba dice, eso está bien. Señores, aquí hay temas de intenso debate y el PLD en silencio, como si no existiera. El PLD no existe en este momento. El PLD es un partido en oposición, no de oposición. A propósito, hoy hubo una rueda de prensa de los maestros de la Fuerza del Pueblo en esta ciudad de Santiago de los Caballeros para fijar posición sobre el tema de la docencia presencial, porque que tú como partido político Córdoba, tú tienes que estar activo, opinando, sugiriendo, criticando, apoyando, porque esa es la labor de un opositor, Luis Córdoba. Entonces, ahí están los directivos de los maestros de la Fuerza del Pueblo, que hicieron esa rueda de prensa en el día de hoy. Radamés Rojas, dirigente de la ADP, ex alcalde de Baitoa,
Sí. el alcalde de Baitoa, Radamés Rojas. Él fue el que habló en esa rueda de prensa. Vamos a ver qué es lo que plantean sobre la docencia presencial que ha iniciado el Ministerio de Educación. Tal inicio pone en riesgo la apertura del próximo año escolar 2021-2022, debido, entre otras cosas, a las siguientes razones. 1. Hasta el pasado lunes 5 de abril, solo habían recibido la segunda dosis de vacuna unos 6.379 docentes, es decir, que a esta fecha solo ha sido vacunado con la segunda dosis el 34% de los 24.749 profesores convocados a esta primera fase semipresencial de la docencia en todo el país, restando por vacunar el 65.6% de los docentes. ¿Qué motiva al ministerio en estos momentos, al finalizar el año escolar, llamar a la docencia? Es por todo ello que reiteramos nuestro planteamiento de oposición constructiva al inicio de la docencia semipresencial y presencial en nuestro país. Y advertimos que un nuevo rebrote de COVID-19 generaría de manera irreversible el no inicio del próximo año escolar 2021-2022. Finalmente, Fuerza Magisterial reitera su compromiso con la educación dominicana y manifiesta su vocación inquebrantable de la lucha por las reivindicaciones del Magisterio Nacional y por una educación de calidad al servicio de todo el pueblo dominicano. Seguimos con más informaciones. Entérate con Bonilla. Se pospuso la medida de coerción a los policías acusados de asesinar, porque eso fue un asesinato, a la pareja de evangélicos en el municipio de Villa Altagracia, en la provincia de San Cristóbal. Yo no me explico por qué hay que darle larga, Córdoba, al conocimiento de una medida de coerción. Aquí aparenta que los jueces y los fiscales deben devolver, Córdoba, a las aulas a adquirir conocimiento sobre lo que es una medida de coerción. Porque que aquí la medida de coerción la quieren convertir, Córdoba, en un juicio. Sí, no, Aquí se llega al extremo de conocer el fondo de los casos en una medida de coerción. Señores, una medida de coerción es algo sencillo y rápido. Sencillo y rápido, Córdoba. El Ministerio Público presenta y solicita. Los abogados de la parte contraria pueden contrarrestar los planteamientos y el juez ya toma la decisión, porque tú no estás discutiendo incluso la culpabilidad o inocencia. Es una medida de coerción, una medida preventiva. Pero aquí, Córdoba, se pasan 3 y 4 días conociendo una medida de coerción, porque eso no es posible, Luis Córdoba. La recusación de la jueza. Digo, Córdoba sorprendió porque yo me excedí cuando dije que los jueces y los fiscales deberían devolver a las aulas, porque todo el que estuvo en una aula de derecho, lo primero que le dijeron los profesores sobre la medida de coerción es precisamente la sencillez y la rapidez de esas audiencias. Para tomar una decisión mira, Córdoba, ahí no hay ninguna posibilidad de que a esos policías no le coloquen una medida de coerción que no sea un año de prisión preventiva.
e incluso que declaren el caso complejo. Eso es lo que está pidiendo el Ministerio Público. Es más, Córdoba, antes de conocerse las medidas de coerción, el Ministerio Público le dice al país cuál es su postura. Ya esa jueza sabe que el Ministerio Público va a pedir 1 año de prisión que le declaren el caso complejo. Ya, ¿cuál es el asunto? Bueno, la jueza fue recusada por uno de los rasos actuantes. Y el expediente, que tiene 158 páginas, que fue en 1 hora de receso, que se tardaron 45 minutos para comunicar una copia de la acusación. Es decir, elementos tecnicismos para poder extender el conocimiento de esta medida. Más doloroso para la sociedad. Ojalá que los técnicos de la defensa de estos policías involucrados en este evento pudieran entenderlo. Lacerar más con tecnicismos en este momento, al final les puede perjudicar mucho más. Dice un televidente aquí, uno de los policías del asesinato de Villa Altagracia estuvo involucrado en el maltrato a la periodista Indira Vázquez. Ese es el problema de una reportera de aquí de Santiago. Nada de eso cuenta. Ni siquiera que al jefe de la policía en Villa Altagracia, como están diciendo, que incautaba las drogas y se quedaba con ellas. Nada de eso cuenta. Es una medida de coerción sobre ese hecho en particular. Entonces que me excusen los abogados, me metí para allá. Resuelto ese asunto, que me excusen los abogados. Quiero expresar mi deseo de pronta recuperación para mi amigo, el alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, comunicador, locutor, abogado, director y propietario de estaciones de radio. Guarocuya Cabral fue infectado de coronavirus. Entonces, se sabe que él ha tenido otros problemas de salud y entonces ha estado en rigurosa atención médica en estos días. Me dice en este momento el ex gobernador de la provincia de Espaillat, Dino Valles, que está ya en reposo y que está casi recuperado, el amigo Guarocuya Cabral, síndico del municipio de Moca. Así que espero que se recupere pronto. Nuestra solidaridad, nuestro apoyo para el amigo Guarocuya Cabral. Hoy el debate más intenso ha sido la propuesta del presidente Abinader de reforma a la Policía Nacional. Y en ese debate han surgido una serie de contradicciones, de imprecisiones. El coordinador de esa comisión, una comisión muy abultada, yo no sé por qué el presidente Abinader, eso parece un populismo mediático eso. ¿De dónde te sale a ti crear una comisión? 21 personas, y hay cronista deportivo, cronista de farándula, economista, en todos los países del mundo donde se va a hacer una reforma relacionada con la seguridad ciudadana y la institución encargada de la seguridad ciudadana, se busca, Córdoba, a académicos y a expertos en el tema. Ciertamente en la República Dominicana no hay expertos en el tema de la seguridad ciudadana. Es más, prácticamente no hay nada escrito aquí sobre ese tema. Y el coordinador de la comisión, el amigo Servio Tulio Castaño Guzmán, ha dicho en el día de hoy que el proyecto estaría listo en el mes de diciembre,
y que esa fue una solicitud del presidente Abinader. Servio Tulio tiene el criterio de que hay una gran voluntad, hay firmeza por parte de las alturas del poder, entiéndase el presidente Abinader, para que esa reforma policial se lleve a cabo. Dice Servio Tulio que prácticamente no hay que hacer nada, porque todo está escrito y únicamente hay que organizar lo que está escrito. Eso ha dicho él en el día de hoy. El asunto es que después que él habló, entonces hubo una intervención que dejó una gran confusión del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Él dice, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aclaró que la Comisión de Reforma a la Policía es de veeduría, que no es para hacer reglamentos, sino para vigilar que se cumpla. Entonces, ha dicho que esa comisión no tiene las funciones que había anunciado Servio Tulio Castaño Guzmán. Entonces, ha sido una sorpresa. Aparte de eso, señores, uno tiene una gran confusión. Porque es que el presidente Abinader, desde el año 2015-2016, ha tenido la asesoría carísima, en dólares carísima, del ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que supuestamente es exitoso en ese aspecto. Y el propio Abinader, en abril del 2016, antes de las elecciones que él perdió de Danilo Medina, escribió ahí, mírenlo ahí, lo que escribió Luis Abinader. Es decir, dice Abinader en ese momento, en minutos, junto a Rudy Giuliani, presentaré la reforma policial que le regresará la seguridad y la paz al pueblo dominicano. Es decir, y entonces ahora el presidente Abinader se despacha con una comisión, porque a Giuliani ciertamente se le tiene como un experto en el tema. Bueno. Pero entonces Abinader se ha despachado con una comisión de empresarios, de religiosos, de comentaristas de televisión, de economistas, entre esos comentaristas de televisión, cronistas deportivos y cronistas de farándula. Es que yo no logro entender, al menos, que no se trate de una jugada política inteligente para quitarse la presión que existe con el tema de Villa Altagracia, con ese asesinato. Porque demostrado está, y los políticos lo saben, que el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la Policía Nacional, origina Córdoba un deterioro rápido de la popularidad de un gobierno. Entonces, el presidente Abinader lo sabe. Y la impresión que yo tengo de que esa comisión es una jugada mediática. Claro, porque ¿de dónde te sale a ti 21 personas para preparar una reforma a la Policía Nacional? Y no hay uno solo que sea experto en el tema. ¿Verdad que yo no me explico? Bueno, hay egresados, porque en esa parte hay que reconocer, el país tiene un diplomado de Estado Mayor sobre seguridad nacional que lo organiza el Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Y hay personas, entre ellos, bueno, básicamente abogados, algunos comunicadores y sociólogos que forman parte de varias generaciones. Incluso esa gente que se forma tiene una capacitación del Comando Sur de los Estados Unidos en un acuerdo que se heredó hace mucho tiempo y que se le ha dado seguimiento, y son especialistas en seguridad nacional
aplicado al terreno dominicano. Entonces, esa gente pudo haber generado como un órgano consultivo aquella masa de personas que están formadas, que son conocedores de la realidad dominicana, para aportarles a esto. Que se conozca, en esa lista, conozco 2 que han sido egresados, de esa que yo conozco, de los que han estudiado y formado allí. Pero, de todos modos, es supernumeraria, es un asunto que no parece tener sentido de ser veedor. ¿Veedor de qué? Si es un proceso que va a ser de redacción, si es un proceso de consulta primero, si los mismos miembros han dicho hoy de que van a constituirse en comisión para ir asimilando experiencias y consultando a personas que están dentro de la policía, que es lo esencial. Una reforma que venga de fuera es una imposición, no una reforma. Para reformar hay que contar con el cuerpo que se quiere reformar, en este caso con los policías. El tema es que es un asunto complejo, difícil y para expertos. Tú no conoces, es que hay problemas. ¿Cuál es la policía que vamos a usar de modelo? Por ejemplo, la de México, esa es la más corrupta del mundo, creo yo. La de Colombia. Todos los países tienen el mismo problema. Porque en la República Dominicana, yo insisto, óyeme, Córdoba, una policía donde a un muchacho de campo se le da un entrenamiento de 3 o 4 meses e inmediatamente se le pone un uniforme y se le entrega un arma de fuego y se le lanza a las calles. Es difícil, Córdoba. Y yo te planteo, tú dices que no, que aquí hay que resolver problemas que están en el seno de la sociedad. Aquí se ha admitido que tenemos operando más de 30,000 puntos de drogas. Esos puntos de drogas son casi el sostenimiento económico de muchas patrullas de la policía. Esa es la verdad, profesor Córdoba. Una policía donde un político le saca una tarjeta y puede irse en rojo, puede poner lo que sea porque sacó una tarjeta. Un policía que tenga que estar acudiendo hasta donde nosotros los periodistas para conseguirle un rango, es porque está calcomida, que hay un problema de grave tráfico de influencia en Córdoba. Sí, ese es el problema. Y entonces aquí queremos insultar, descalificar, maltratar, desacreditar a la policía porque supuestamente es corrupta. Pero yo no sé si será más corrupta que los políticos. Hay que ver, hay que ver. ¿Y cuál es el problema de los periodistas? La corrupción. Y los abogados. Aquí no se sabe cuál sector está más penetrado por el problema de la corrupción, pero queremos destruir la policía nada más. Queremos una policía modelo en medio de este lodazal. Entonces así no puede ser, Ricardo. No puede ser extraterrestre. A publicidad y en breve seguimos. Bien, me está mandando un amigo. Córdoba ya me había enviado ese tema. Si quieres que algo se haga, encarga a una persona. Si quieres que algo no se haga, encárgaselo a un comité, es decir, a una comisión. Tú escoges una comisión Y le entrega eso. y el tema se olvida. Se olvida. Se le buscará la vuelta, dicen siempre.
hay dos asuntos que no pude tratar, pero que están bien calientes. La elección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, sobre todo porque la sociedad civil está indignada, está irritada, porque cree que el presidente Abinader la va a engañar, porque ahora la sociedad civil cree que los que ellos sugieren, esos son, no, un momento, así, Son personas no, que tienen la calificación. Córdoba, yo te insisto, ustedes, los de la sociedad civil, van por muy mal camino, porque ustedes quieren desplazar a los partidos sin buscar un voto, sin hacer absolutamente nada para ganar unas elecciones, solo hablando a través de los medios de comunicación. Esas elecciones las ganó el PRM, no ustedes, los de la sociedad civil. Pero el compromiso es Entonces regularse. quieren imponer la Cámara de Cuentas, quieren imponer la Junta Central Electoral, quieren imponer la Suprema Corte de Justicia, lo quieren toda la sociedad civil, pues así no puede ser. Pero fíjese que es sencillamente cumplir lo que dice la ley, que no estén vinculados a partidos políticos. ¿Y dónde van a estar? En la sociedad civil. Señores, es amenazando al gobierno que está en este momento, amenazando al PRM. Esos 100 personas, porque el comunicado de hoy lo firman 100 personas de la sociedad civil. De aquí de Santiago firma Fernando Capellán, firma Miki Lama, firma Fernando Puig, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, firma Milagro Félix. ¿Y cuál otro fue que me firma? Susi Pola Ok. está firmando y también... Esos son los que firman de aquí de Santiago los Caballeros, que quieren una Cámara de Cuentas a su medida y quieren poner una camisa de fuerza a los políticos. Pero fueron los políticos que ganaron las elecciones y la Constitución establece que son ellos los que la eligen. Sí, pero se le ha facilitado las cosas. Es un asunto que no tiene que ver con No. lo otro, pero bueno, vamos Pero a ver. allá el PRM, si se deja doblegar, allá el A él PRM. le conviene tener órganos independientes y personas con probidad para poder avanzar la agenda. E insisto en una cosa, son más políticos que los políticos, pero actúan por debajo de la mesa, todos. Dominicanos. ¿Eh? Dominicanos que merecen también servir al país. El otro tema, ya me voy, el comunicado del gobierno sobre Haití. El gobierno emitió un comunicado hoy expresando profunda preocupación por el deterioro político y social que hay en Haití en este momento. Mañana podemos hablar de esos y otros temas. Gracias por estar con nosotros.